11 de la mañana, 10 minutos. Ayer el presidente Gustavo Petro posesionó a los nuevos ministros, entre ellos al ministro de Hacienda, Diego Guevara, que tiene varios chicharrones encima, entre ellos pues el hueco fiscal en el que andamos, y por esa razón va a tener que poner en marcha los nuevos impuestos temporales que va a cobrar el gobierno para contrarrestar la situación de violencia en el Catatumbo. El ministro Guevara nos atiende a esta hora y ahora sí le podemos decir, ministro en propiedad, bienvenido, gracias por estar con nosotros en los micrófonos de Blue Radio. Bueno, muy buenos días, Camila, a toda la mesa, un saludo muy especial. Ministro, sobre el hueco fiscal que tenemos, que es una realidad y lo sabemos desde hace rato, incluso cuando se cayó la ley de financiamiento, hay muchas preguntas que tenemos para usted, porque no importa el ministro con el que hablemos o el personaje público con el que hablemos, siempre dicen, es que eso es de Hacienda, es que Hacienda es el que nos tiene que dar la plata, es que Hacienda es el que nos tiene que autorizar, así que por eso vamos a hablar con usted. Entre esos, lo que nos dijo la ministra María Fernanda Rojas sobre los proyectos de infraestructura. El aplazamiento de los recursos para proyectos como el Metro de Bogotá, que no es que no se vayan a dar, sino que se van a aplazar. La pregunta es, ¿se aplazan hasta cuándo? Mira, Camila, yo creo que un tema importante es que este es un decreto de aplazamiento, no es un decreto de recorte. En general, las vigencias futuras que hemos aplazado, en algunos casos es porque hay incumplimiento, en algunos casos como Regiotrans es porque hubo un acuerdo de la exministra Constanza con el gobernador, porque en Regiotrans hay unos problemas en la construcción, porque pasan unos gasoductos por la zona, tienen que resolver eso antes, entonces no tiene ningún sentido enviar platas a fiducias. El caso del metro, el presidente ha tenido una conversación con el alcalde creo que también ha estado dispuesto a realizar una reprogramación de los pagos, y creo que eso es parte del consenso que trataremos de buscar. Pero esa reprogramación ¿es para cuándo? ¿Tienen ustedes fecha o no tienen fecha todavía de cuando se reprograma un pago? Porque es que las vigencias se pueden pagar en cualquier momento del año. Realmente, técnicamente, tú las vigencias las puedes pagar hasta el último día del año. Las vigencias al final son una transferencia a una fiducia que cada una de las diferentes obras utiliza. Entonces, realmente, en cualquier momento del año podemos reprogramar. Yo creo que con el alcalde trataremos de prolongar esa charla que él ya tuvo con el presidente y buscar esa reprogramación en un acuerdo. Al final yo creo que eso es lo que buscamos. El presidente también nos ha dado una instrucción de buscar una reforma tributaria, y quizás allí con ese escenario de esa nueva reforma podamos tener recursos frescos que nos contengan la dimensión del aplazamiento. Justamente, ministro, sobre esa reforma hablábamos comenzando el programa que el presidente Gustavo Petro trinó en Twitter, pues que si el Congreso no aprueba la reforma tributaria que se les va a presentar, no van a poder ser financiadas esas partidas y van a pasar del aplazamiento al recorte. ¿Qué detalles puede darnos de esa nueva reforma? Yo sé que está en exploración, yo sé que están buscando, pero ¿qué puede adelantarnos? Sí, la indicación del presidente para la reforma ha sido un poco pensar una reforma estructural, no únicamente para solventar los problemas de caja que tenemos este año, esa ausencia de recursos, sino al final pensar en unos retos más estructurales. Yo creo que retomaremos algunos puntos que se discutieron en la tributaria del 22, asociados a hidrocarburos. Seguramente algunos de los puntos que estamos discutiendo en los decretos de conmoción interior también se van a extender en el tiempo de manera permanente, pero en consenso con el Congreso. Ahí tendremos la discusión sobre los juegos de azar, donde también estamos escuchando los gremios, escuchando a los actores, porque es muy importante entender en qué momento se cobran impuestos, si en el momento del cash in a la apuesta o en el número de apuestas que se tengan. Eso será también uno de los puntos que estamos analizando con el equipo técnico. Algunos impuestos de timbre, seguramente evaluaremos ese compromiso que tenemos como gobierno nacional de bajar ese impuesto corporativo a pequeñas y medianas empresas, que era otro de los puntos que estaban, algunos elementos de alivios. Yo creo que recuperaremos algunos elementos de ley de financiamiento, que usualmente el tema de la ley de financiamiento es que sirve para una sola vigencia. Ese era el espíritu de la ley de diciembre. Cuando pensamos en una tributaria, podemos pensar en recursos que trasciendan el financiamiento de la vigencia, pasar un poco por la discusión de todas las plataformas. Pero, ministro,
No existe, perdóneme que lo interrumpa, ministro de Hacienda, que uno entreviste cuando se habla de reforma tributaria, que no diga lo que necesita Colombia es una reforma estructural. Y eso lo sabemos todos porque tenemos, o sea, cada gobierno, cada presidente tiene en promedio, ¿qué? 2 reformas tributarias, ¿no, Sebastián? ¿Se acuerda ese informe que yo hice? No sé, ministro, si usted tenga esas mismas cuentas. Hicimos un informe de las reformas tributarias desde que empezó Uribe, y de Uribe hasta hoy el promedio es una reforma tributaria cada 1.6 años. Exacto. Entonces, cada gobierno, dos reformas tributarias y media, más o menos, si lo calculásemos así. Pero lo que pasa es que ustedes, los que están al frente de las carteras en estos momentos, son los que probablemente terminarán el gobierno con el presidente Gustavo Petro. Ya estamos en un año preelectoral, este 2025. No es mucho el tiempo que les queda. ¿Hay ambiente político realmente para pasar una reforma tributaria estructural? Cuando vemos al presidente del Senado, Efraín Cepeda, pues no nos digamos mentiras, agarrándose con el presidente Gustavo Petro, diciendo que el uno acusándolo de ser el jefe del cartel y el otro diciendo que sí es el jefe del cartel. ¿Sí se va a poder aprobar una reforma en el Congreso con este ambiente? Yo creo que eso también será parte de la tarea mancomunada con Interior, reconstruir algunas relaciones, pero creo que aún hay muchos lazos. Al final también los territorios de donde provienen todos los diferentes congresistas, pues también requieren de una u otra manera esos recursos de inversión. Yo creo que al final es construir esos puentes. Y sí, tú tienes razón, estructuralmente cada gobierno ha hecho 2 reformas, usualmente una reforma y una ley de financiamiento. Nosotros no somos la excepción, hay que apostar allá a cambios importantes en la estructura tributaria, y esto lleva a pensar no solo una reforma tributaria, sino una reforma del gasto, porque es que al final el gasto viene creciendo no solo con el imaginario colectivo del despilfarro, que crearon nuevas cosas, sino porque por ley transferencias como el SGP crecen a un ritmo que depende de los ingresos corrientes de la nación en los últimos 4 años. La deuda que hemos tenido que pagar, 112 billones, es incuestionable, inaplazable, y entonces en ese punto también aún hay unos créditos importantes del FCI, del crédito flexible. Del claro, ministro, pero usted habla del SGP, que es el Sistema General de Participación, y el gobierno en el que al que usted pertenece terminaron aprobando un proyecto que lideró Juan Fernando Cristo, que apoyó también el presidente Gustavo Petro para que se aumentaran las transferencias, que de hecho estamos pendientes de cómo va a ser ese aumento de las transferencias. De nuevo, hoy tenemos una ley de SGP, lo que se aprobó el año pasado fue el acto legislativo. Este año lo que va a haber en la segunda vigencia es una ley de competencias que debe ser neutra fiscalmente. Este ministerio está comprometido con la sostenibilidad fiscal. Entonces yo creo que son 2 cosas diferentes, ¿no? Un acto legislativo que nosotros desde Hacienda metimos unos parágrafos de sostenibilidad fiscal, que lo que buscamos es que los efectos sean neutros. Entonces, esa estructura del Estado es la que uno tiene que repensar cuando piensa reformas tributarias. Ministro, otra de las noticias de esta semana tuvo que ver con la orden que dio la Corte Constitucional al Ministerio de Salud para recalcular del 2024 y el 2025 la unidad de pago por capitación, esa famosa UPC, la gran pelea que tiene su colega el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, con las EPS. Y ya la Corte dijo, o cumplen o cumplen. Ayer hablábamos con un ex magistrado de la Corte Constitucional y decía, es que si el ministro Jaramillo no cumple, se va preso, porque le pueden meter una orden de desacato. ¿Se va a hacer ese recálculo y están contempladas las partidas presupuestal para aumentar esa UPC? Sí, los equipos técnicos de la Dirección de Regulación Social que están en este ministerio están revisando. Por supuesto, también hay toda una revisión jurídica que trasciende el equipo técnico de Hacienda y que está en potestad de salud, pero ya nos hemos reunido con el ministro, porque es que hoy, Camila, el tema no es solo la UPC, sino al final podemos subir la UPC en los números que nos solicita la Corte, pero ¿de dónde sale esa disponibilidad de recursos en un momento de estrechez fiscal como tenemos? Yo creo que esa es la pregunta de fondo. La pregunta de fondo es cómo configuramos la existencia de esos recursos y hoy a quién le quitamos. Ya nos ha tocado aplazar 12 billones. Entonces no simplemente el debate es cambiar el porcentaje de la UPC, que creo que es un debate sano, creo que la estructura de la salud es importante debatirlo, pero al final es en un momento, y en lo que concierne esta cartera, en un momento de estrechez fiscal, pues cómo se responden por esos recursos cuando también hemos tenido que estructurar los planes de pago con subsidios de energía eléctrica, con invías, que se ha dado un choque fiscal importante de nuevo por esa estructura de gasto del país, que no solo depende de este gobierno, sino los acumulados de unas deudas previas de la pandemia, que las entendemos y las estamos pagando, pero entonces hay que entender también todavía esos escenarios fiscales que tenemos. Sí,
Ministro Guevara, en este auto de la Corte una de las órdenes o lo principal es la mesa de trabajo, es decir, tener una mesa de trabajo para que se oigan las partes. Y nosotros hemos seguido esto desde hace mucho tiempo en este programa, ministro, y en esta mesa de trabajo, en esas mesas de trabajo siempre lo que dicen es, nos reunimos, hablamos, pero no nos oyen ni se implementa. Y mi pregunta para usted es, ¿cómo van a hacer para volver a tejer esos lazos? Porque ya hay, primero, pues hay una desconfianza porque se ha visto que ha habido otras mesas de trabajo en que no ha sido posible la comunicación, y si estas mesas de trabajo, pues ustedes van a tener como esa apertura a la escucha y no solamente comunicar lo que quieren, sino también pues a oír a las partes. Sí, de nuevo, nosotros siempre estamos abiertos a escuchar, como el caso de los transportadores. Al final yo creo que se oyen las partes. En el caso de salud, o al menos en mi caso en particular, desde cuando estaba en el Viceministerio General, no ha sido un tema en el que dependa de ese viceministerio en el que yo estaba, pero ahora creo que en las siguientes semanas ya tenemos una primera reunión con ASEMI acá, al menos desde el despacho del ministro, pero también el trabajo con salud. Yo creo que las mesas son importantes. Acá el debate es realmente la sostenibilidad fiscal detrás de esa UPC. De nada sirve llegar a un nuevo acuerdo si no existen esas disponibilidades. Y yo creo que el verdadero acuerdo nacional de este año, como se los he dicho a Energía, como se lo he dicho al sector de la Cámara de Infraestructura, a los gremios donde hoy hay deudas, es que hay que todos ponernos un poco en el mundo del rezago con el choque fiscal. Y el gobierno y el Estado colombiano responde, y las deudas siempre son sagradas. Pero hoy en un momento de caja, pues los pagos se estructuran de una manera diferenciada. En el caso particular de la UPC, el debate técnico, si bien está en salud, el equipo técnico de la Dirección de Regulación Social lo acompañará, estamos dispuestos a subir. Acá ya hay un fallo también de la Corte que desde el Ministerio de Salud hay algunas consideraciones importantes que se han hecho sobre la periodicidad donde se va a pagar ese UPC. Pero el tema UPC yo prefiero dejárselo mucho más al detalle al ministro de Salud. Al menos acá en términos del Ministerio de Hacienda estamos dispuestos a siempre buscar los caminos y responder con lo que... Claro, pero entonces que se desembolse el dinero depende de que el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo le diga sí estoy de acuerdo, pero usted la partida presupuestal la tiene. Pues realmente, porque esa es una pelea a muerte que tiene el ministro con la CPS. Entonces uno dice, bueno, y estamos en problemas de vacas flacas. Entonces la plata para el recálculo de esa UPC está. La pregunta es si el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo se va a poner de acuerdo con la CPS y con los otros actores del sector salud, las IPS, las organizaciones de pacientes, los hospitales, etcétera, etcétera, para ese recálculo de la UPC. Sí, bueno, eso ya se lo tendrías que preguntar al ministro Guillermo Alfonso. Una cosa son las asignaciones presupuestales que existen para los sectores, pero de nuevo, hoy ya nuestro problema en términos de Hacienda no es únicamente la asignación presupuestal, sino la disponibilidad de caja. La asignación presupuestal y las resoluciones para pagar subsidios de energía existen, pero cuando ellos vienen a la caja del Tesoro, pues no existe porque hubo un choque importante en el recaudo por caídas de precios de carbón, por los fallos de la Corte, por diferentes razones. Entonces yo creo que ese es el debate de fondo. Los otros temas ya conciernen la cartera de salud y yo me limito muy técnicamente al Ministerio de Hacienda. Claro, ministro, pero y de eso le quería hablar, del tema de los subsidios de energía. Razones puede haber, pero al final usted sabe bien que este sector de las comercializadoras pues es una cadena en el que hay muchos actores involucrados y que si los de la plata, las comercializadoras no tienen plata, pues no se compra energía y produce una crisis. Yo lo que tengo entendido, no sé si usted maneja los mismos números, la deuda que se tiene con todo el sector de comercializadoras asciende a más de 7.6 billones de pesos. Que le correspondan a ustedes sería más de 3 y menos de 4, porque también los ciudadanos les debemos a las empresas, también a deudas del sector oficial de las regiones, pero lo que es de ustedes es cerca de 3.5. Y ministro, yo he hablado con varias comercializadoras y ya no dan más. No sé si usted vio la noticia que Afina dijo que en marzo le cortaría el servicio eléctrico al departamento de Sucre. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se va a pagar eso? Si se piensa pagar, porque además los subsidios para el año 2005 tampoco están apropiados en el presupuesto. Entonces, respecto a eso, pues, ¿qué se hará? Porque pareciera que nos dirigimos a un racionamiento de energía sí o sí. Bueno, Sebastián, yo creo que la pregunta concreta es importante. Yo me reuní con toda la cadena hace una semana. De hecho, con el gremio de las comercializadoras de José Camilo Mansur nos comprometimos a hacer desembolsos progresivos. Para la cifra que nosotros tenemos de subsidios es 2.7. Quizás la cifra grande que tú manejas tiene otros componentes, como tú lo explicaste, pero lo que concierne, digamos, a esta cartera es una deuda de 2.7 que vamos a ir pagando progresivamente a lo largo del año. Ya la semana anterior hicimos un desembolso de 200.000, que sí, que para las grandes comercializadoras es poco, pero para las pequeñas les va aliviando. Un poco el acuerdo con ellos
y el acuerdo que tenemos también con el ministro Camacho es que periodo a periodo, en la medida de la caja, les vamos a pagar esos rezagos que tenemos, al igual que con Invías, pero hoy por la disponibilidad de caja es imposible pagarlos, y más cuando pues no contamos con esos recursos adicionales. Se lo comprendo, ministro, pero esa deuda se va acumulando porque usted, por ejemplo, se va adelantando con lo que se debe del año pasado, pero igual así, claro, cada mes es 300 mil millones de pesos de subsidios, y a este paso pues llegamos a diciembre con una deuda de más de 5 billones. Entonces la pregunta es finalmente es esa: ¿qué estrategia tiene el gobierno para que no se llegue a ese escenario? Y dos, si me la puede responder. Yo investigando sobre este tema entiendo que también las empresas pueden comprar energía con unos certificados financieros que ustedes les pueden dar, pero no se los han dado. ¿Tienen pensado dar esos certificados financieros para que se usen en el mercado? A ese punto iba así, Sebastián. Realmente vamos a trabajar de una combinación entre flujo de caja y certificados, pero de una manera progresiva. O sea, no es que yo pueda sacar todos los certificados de una vez porque también me mete el límite de deuda a la regla fiscal. Entonces, acá por un lado, si usted quiere cumplir la regla fiscal, quiere cumplir los acreedores, pues tiene que de alguna manera jugar en todos los diferentes frentes para mantener la estabilidad macro por encima de todo. Parte hoy de esos rezagos es para cumplir la regla fiscal del 24, que vamos a cumplir. Se hizo un ajuste de 28.8 en el 2024. Entonces, creo que esos son los escenarios que tenemos. Yo creo que, digamos, vamos a cumplir progresivamente esos pagos a la cadena. Por supuesto, lo que tú dices, al final del año se llegará con un rezago de lo de este año. Ellos han entendido que tenemos que vivir este año en el mundo del rezago y replantear realmente esa estructura de los subsidios hacia adelante como Estado colombiano. Creo que eso va a ser un punto bien importante en términos de estratos 1, 2 y 3. Hay muchas personas de estrato 3, que es una capa muy grande de clase media, si realmente requieren o requieren subsidios. Eso es otro debate del futuro, pero que es importante para las finanzas. Bueno, yo los tengo que dejar por ahora. Les mando un gran abrazo. Me he acordado con ministro, ustedes. yo sé, pero déjeme le pregunto una cosa que no es una mala noticia, sino es algo que no he podido entender, y tal vez usted como economista me lo puede responder, que además me lo preguntaba mi compañero Gonzalo Lázari desde Panamá. No terminamos de salir de una crisis diplomática muy dura con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso todavía estamos ahí arreglándolo. Y en medio de esa crisis todos pensábamos, incluida yo, el domingo, y dijimos, bueno, mañana la tasa de cambio se va a pegar una disparada la berraca. Dijimos, esta semana el dólar va a estar por los cielos para todos. Y contrario a eso, lo que pasa es que el peso se está revaluando. Y contrario a eso, estamos viendo las bolsas colombianas, la bolsa colombiana fortaleciéndose. Y yo realmente no logro una explicación. Entonces, tal vez usted, desde el Ministerio de Hacienda, sí nos puede como explicar por qué estamos viendo eso, que parece como totalmente contraintuitivo frente a la semana tan convulsa que hemos tenido con esta relación entre Colombia y Estados Unidos. Yo creo que hay un tema determinante, y es que hace 1 o 2 semanas Standard & Poor's ratificó la calificación crediticia de Colombia, número 1. Eso es una señal importante para el mercado, para los inversionistas que llegan y que no han hecho una salida repentina de capitales. Por supuesto, situaciones con la del domingo que se conjugaron al final del día, básicamente no crearon ningún efecto cuando el lunes abrieron los mercados, que por suerte hubo esa solución diplomática al final del día. Pero estructuralmente al final es por la señal de estabilidad que se han dado en estos 2 años de este ministerio. Mira, cuando nosotros tenemos un presupuesto en el que de 511 billones, 102 son para la deuda y no se cuestiona el pago de la deuda, pues los inversionistas confían en esa estabilidad macro. Por supuesto que otros factores de la tasa de cambio también dependen de factores externos, de decisiones, digamos, de política externa, de cómo se mueven los portafolios. Al final nosotros somos un comodín en los grandes portafolios financieros, pero si tú envías las señales correctas de sostenibilidad fiscal, usualmente se mantiene la estabilidad de la tasa de cambio y de la tasa de interés. Y creo que ese es el fenómeno que hemos tenido. De hecho, el viernes ya había bajado el peso, el viernes ya venía esa tendencia bajando, impulsada por esa calificación de Standard & Poor's, impulsada de nuevo por los mensajes de compromiso con la sostenibilidad fiscal de Colombia, pero también por otros factores que ha bajado la tensión un poco Brasil, México. Es una gran explicación. Ministro, yo sé que usted se tiene que ir, pero es que esta pregunta no va a esto mismo. No, pues no se la puedo no hacer. Además, es una pregunta que usted sabe que el mercado se la está preguntando de mucho. verdad, mire, yo soy muy querido y todo, pero les pido de verdad. 10 segundos, ministro. Les mando un abrazo muy grande. No, pregúntele. No, ministro. La última. Ministro, la Junta del Banco de la República pues quedó compuesta ahora con Olga Lucía Costa, que bueno, la puso el presidente, los 2 nuevos miembros de la semana pasada que también los pone el presidente y usted. Entonces la gente se está preguntando, bueno, la Junta de mañana es con los antiguos miembros, pero la nueva Junta pues sería en
marzo. Entonces la gente y el mercado se está preguntando, bueno, la Junta nueva que se reunía en marzo va ahora a tener una política monetaria mucho más laxa y se van a bajar mucho las tasas de interés. ¿Cuál sería su apuesta? No, yo creo que en general las decisiones que se toman en la Junta de Política Monetaria dependen de los contextos de cada mes. Todavía es muy temprano para anticiparse a qué va a pasar en febrero o en marzo cuando haya decisión de tasa nuevamente. Por supuesto que creo que lo positivo es que es una Junta mucho más rica teóricamente, pero también que toma los insumos del equipo técnico del banco. Al final los codirectores toman insumos técnicos, pero creo que hablar hoy de qué va a pasar en marzo cuando el mundo cambia, mire, en enero del 2022 nadie sabía que iba a haber guerra en Ucrania y eso cambió completamente las decisiones de política monetaria, así que la política monetaria se toma de una manera muy responsable prácticamente que en tiempo real. Les mando un abrazo. Un abrazo, ministro. Mil gracias por atendernos y por regalarnos todo este tiempo. Bueno, 20 minutos nos atendemos.